Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Gracias Señor, gracias Señor. Nos preparamos ahora para la predicación. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos, Señor, al pastor para que tú le hables a través de este mensaje, que el Espíritu Santo sea llevado, que su boca sea tocada por el Espíritu Santo. Y Señor, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí. Gracias Señor. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te bendecimos, Padre. La gloria y la honra está en ti, Señor. Tú eres soberano, Dios. Tú eres Rey, tú eres Señor. No hay otro más grande que tú, Señor. Tu palabra dice que nadie se formó antes de ti y que después de ti nadie habrá. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y hoy, Señor, te exaltamos, mi Dios. Te exaltamos, Señor, te exaltamos. Gloria, aleluya, 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 aleluya. Siga cantando todo, siga. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilla. Este es el lenguaje que cantamos. Este es el lenguaje de tu pueblo que está exaltándote y alabándote y adorándote, Señor. Señor, en esta hora clamamos de tu presencia. Señor, en esta mañana, después de haberte alabado, adorado, queremos traer un mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida. Para la amada iglesia que estamos en vivo, para los que nos estén mirando por Facebook, Señor, en esta hora y por YouTube, queremos que sea derramado la bendición de Dios en tu hogar. Así que voy a invitarte, si tienes tu Biblia allí, quieres compartir la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 hasta 32. Vamos a meditar, es una parábola conocida como la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Aunque el mensaje podríamos también llamarlo y podría llamarse esta parábola el amor de Dios. Y queremos compartir este mensaje que viene de parte del corazón de Dios para tu vida. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo la voy a leer en una versión más moderna, en la Nueva Versión Internacional, y dice así la palabra del Señor. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor, junto con todo lo que tenía, y se fue a un país lejano, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta palabra! Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a casa, oyó la música
del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer. Jamás tus órdenes ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga en esta mañana y que el Espíritu Santo, el cual invocamos, esté tocando los corazones y esté capacitando y nos esté hablando en esta mañana, porque ustedes no vinieron a ver un hombre, ni los que están por Facebook ni por YouTube vinieron a ver un hombre, sino vinieron a buscar a Dios y vinieron a escuchar a Dios que les hablará el corazón. Y este mensaje viene de parte del corazón de Dios para tu vida. ¿Sabe? Cuando leemos esta palabra, dice que tenía 2 hijos. Y podríamos hablar de 3 personas: el padre, el hijo menor y el hijo mayor. El padre es Dios, y el hijo descarriado, o el hijo que se había perdido, o el hijo pródigo, como dicen otras versiones de la Biblia, y el hijo mayor. Era una familia y aparece allí un criado, un empleado, el cual le da la información al hijo mayor. Lo primero que quiero decirles en esta mañana, que separado de Dios nada podemos hacer. Nada. Si usted piensa que se separa de Dios, se aparta de Dios, va el camino al éxito, va el camino al triunfo, a prosperar. Yo le puedo asegurar y le puedo decirlo por lo que acabamos de leer en la palabra del Señor. Dice que este joven, lo primero que pidió, su egoísmo, le pidió la herencia, y la herencia se reparte. Si usted se pone a pensar, cuando la persona fallece o muere. Pero él pidió la herencia, y el padre lo que hizo, repartió la herencia entre sus 2 hijos. Así dice la palabra del Señor. Pero dice que este muchacho se fue muy lejos. Y quiero detenerme en esta palabra, lejos. Quiero enfocarlo primero, es lejos. Él se fue lejos del Padre. Pero hay hijos perdidos y pródigos que todavía están lejos, porque se han ido lejos de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que este varón, este hijo joven, se apartó de su papá. Es como decir que te estás apartando de Dios. Y cuando te estás apartando de Dios, te puedo asegurar de que no tendrás buen fin. No habrá éxito en tu vida, no habrá nada que te pueda ayudar. Al principio dice que él se gastó todo lo que tenía, todo lo que había heredado, todo lo que el padre le había dado. Lo primero que quiero decirte es que hizo una vida totalmente descontrolada, en la cual empieza a padecer. Y empieza a aparecer, porque el dinero un día se termina.
Entonces dice la palabra del Señor que cuando lo había gastado todo en esa provincia, en ese lugar, en esa nación, como quieras llamarle, lejos de la casa de su padre, lejos de la casa donde tenía bienestar, donde podía estar muy bien, donde era hijo y no esclavo ni empleado, sino era hijo del dueño, cambia la situación. Dice que empezó a haber una escasez. Lo primero es que cuando te apartas de la presencia de Dios empieza a haber una escasez espiritual en tu vida. Empieza a haber ausencia porque te vas apartando, porque vas separándote, te vas alejando de Dios. Y esto es lo que nos representa y lo que nos dice esta parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Lo primero es que el hijo se apartó, se despilfarró, se gastó todo y llegó el momento que empezó a haber escasez. Y dije que me iba a detener un poco la escasez. No solamente escasez material de falta de dinero, sino una escasez espiritual porque te alejas de Dios. Y la palabra de Dios dice que separado de mí nada podemos hacer. Separado de Dios, olvídate, no hay beneficios, no hay bendición, no hay nada. Lo único que vas a entrar en una agonía espiritual. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, una agonía espiritual. Porque te irás secando, te irás consumiendo de manera tal y que empezarás a sentir la escasez aún más que lo material, en lo espiritual, hasta llegar a una angustia de tal manera porque te has alejado de Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Separado de Dios nada podemos hacer. Y dice que empezó a pasar necesidad. No conozco a nadie que se haya separado de Dios y se haya alejado de Dios que no empiece a sufrir necesidad, y la necesidad más grande es de no estar en comunión con Dios, el no estar llenos de la presencia de Dios, de vivir la misericordia de Dios todos los días, aunque dice la palabra del Señor que la misericordia de Dios es para los buenos y para los malos, o la palabra de Dios dice que el sol sale para los buenos y para los malos. Está hablando del amor, de la misericordia de Dios que tiene por su creación, pero para sus hijos tiene lluvias de bendiciones Dios. Lo primero que te digo que hay escasez, que no falte escasez de la presencia de Dios en tu vida. Esto nos sirve como ejemplo. Lo segundo, dice que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Le dio trabajo y lo mandó a cuidar cerdos. En su casa, él no cuidaba cerdos, él no cuidaba ganado. Era hijo del padre, hijo del dueño. Y esto no tiene nada que ver con el trabajo, no tiene nada de malo el tener un trabajo. Pero aquí Dios nos muestra que en vez de ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, empezamos a ser servidores y empezamos a tener más que escasez, la falta de trabajo, porque nos hemos consumido todo cuando nos separamos de la presencia del Señor. Tanta hambre tenía, dice la palabra del Señor, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero ¿sabe una cosa? Nadie le alcanzó nada de comida. Estaba pasando hambre, no solamente física, sino que empezó a sentir la ausencia de Dios en su vida, porque se había apartado, porque se había alejado, porque ya no estaba cerca de Dios. No es que Dios se acerque, se aleje de nuestras vidas. No es. Él dijo que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y Él no es hombre ni hijo de hombre
para mentirnos. Él lo que dice, lo cumple. Lo que dice la palabra, se cumple. Porque dice que la palabra va a cumplir para lo cual Dios la envió. Va a tener efecto en nuestras vidas. Y en esta mañana yo pido al Señor que toques y que tenga un efecto tal esta palabra para que no nos sintamos mendigos, sino hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no haya ausencia de la presencia de Dios ni escasez espiritual en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que nadie le daba nada. Pero hay un momento en la vida que cuando la gente se aleja de Dios, hay un momento que tiene que recapacitar. Hay un momento en que tiene que pensar, en que tiene que medir las consecuencias de lo que sucede cuando estás apartado de Dios. Decíamos que había escasez, que había hambre, que tenía que trabajar, que pedía y mendigaba y que rogaba que alguien le diera de comer y nadie le daba. Que aún se animaba a comer, porque eso es lo que me muestra la Biblia, se animaba a comer la comida que le daban a los cerdos. Pero dice la palabra del Señor que este muchacho hubo un momento en que recapacitó. ¿Qué quiere decir esto? Que recapacitó, que pensó, que se dio cuenta, que pudo meditar. Y lo primero que dijo: tengo que volver a la casa de mi padre. Tengo que volver y tengo que decirle a mi padre: he pecado contra ti y contra el cielo. Eso es recapacitar, eso es reconocer, eso significa que se arrepiente, que tiene que pedir perdón. Y eso es lo que pasa cuando te separas. Pero ¿sabe qué? Hacia el final vamos a terminar. Es hora de volver a casa, es hora de volver a Dios, es hora de estar delante del Padre, porque no va a haber lluvias de bendiciones, no va a haber la lluvia tardía ni la lluvia temprana si estás alejado de parte de Dios. Que si Dios tiene misericordia, es verdad, así dice la Biblia, que el sol sale para los buenos y para los malos. Pues eso significa que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, porque sus misericordias son renovadas cada mañana. Gloria a Dios. Si es para Él, más fuerte es para Él, iglesia. Gloria a Dios. Dice que Él se encaminó como estaba. Usted hágase la figura de alguien que va llegando, que no le ha quedado ni calzado ni ropa, que el aspecto que el padre vio en este varón que se acercaba, porque lo vio de lejos. Y ahora te quiero hablar del amor de Dios. Voy a decirle a mi padre que no soy digno de ser hijo de Dios. Pero dice que cuando el padre lo vio, que cuando el padre vio que su hijo venía, no esperó a que él llegara, sino que él, el padre, salió al encuentro del hijo perdido. Que no escuchó nada, que no le preguntó nada, que solamente lo abrazó, lo contuvo. No escuchó que le dijo: no soy digno de ser tu hijo, he pecado contra ti y he pecado con el cielo. A Dios no le importa eso, porque ha salido a buscarte y te dice en este día: vuelve a casa, vuelve a casa. Y entonces dice la palabra del Señor que este varón: no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. No me trates como tu hijo. Trátame como uno de tus empleados. No importa, no merezco ser. Y eso es, si estás pensando eso, si estás pensando, tengo una muy buena noticia para darte. Y la buena noticia es que Dios salió a buscarte, que no te va a recriminar, no te va a señalar, pero te está diciendo: vuelve a casa, vuelve a casa, porque eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana. Trátame como uno de tus jornaleros. Así que
Cuando llegó, dice que el padre lo vio y se compadeció. Tuvo compasión del hijo que había perdido. Y hay una parábola que sale en la Biblia también. Dice que el buen pastor deja las 99 y sale a buscar la perdida, la número 100. Deja las 99 y vuelve y va a buscar la que está perdida. ¿Qué ejemplo? De esto habla del amor de Dios. El amor de Dios no te reprocha, no te señala, no te recrimina, sino que te dice hoy y te llama con esa dulce voz: vuelve a casa, vuelve a casa. Si por un tiempo te alejaste, si por algún tiempo o alguna circunstancia algo pasó y te alejaste de casa, vuelve a casa. El Señor Jesús dice que cuando estaban los 5,000 y los miró como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellos. Es decir, la palabra compasión es muy profunda, un amor profundo. Lo mismo pasó con el hijo perdido, el hijo pródigo. Dice que tuvo compasión. Lo segundo que vemos en la actitud del padre, lo primero que dijo: vamos a hacer una fiesta. Vamos a matar el becerro más gordo, el que tenemos para una fiesta. Y le pidió: traigan ropa nueva, vístalo con ropa nueva, pónganle calzado. Los únicos que tenían calzado eran los hijos, porque los esclavos no tenían calzado. Pero también dijo: traigan un anillo y pónganlo, devuélvanle, modelen la autoridad, porque este hijo mío que estaba perdido o que estaba muerto ha resucitado y está vivo. Amén. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor para ir terminando con el mensaje. Dice que mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo, y aparece la tercera figura de este pasaje, el hijo mayor. Y le preguntó a uno de los empleados, dijo: ¿de qué es esa fiesta? ¿De qué es ese baile que estoy escuchando? Y le dijo: esto es una fiesta porque tu hermano que estaba perdido, el menor, está sano y salvo y vivo. Y acá hay algo que es importante. El mayor le recriminó al padre y le dijo, y el padre amorosamente, no hizo distinción de persona, le dijo: hacemos fiesta porque tu hermano, que tal vez creíamos que estaba muerto, él está vivo y está sano. Y por eso hacemos fiesta. Pero tú has estado siempre al lado mío, siempre al lado mío, de manera tal que no te hace falta recriminar, porque tú tienes todos los derechos y tendrías todos los derechos, porque él le recriminó: no mataste ningún animalito para juntarme con mis amigos. Y Dios, el Padre, le dijo: tu hermano está vivo, sano y salvo, y tú, que has estado siempre al lado mío, podrías haber aprovechado y haberme pedido todo, porque nada se te ha negado. Eso es lo que entiendo. Y culmino solamente con esta palabra para el fin del mensaje. Dios está llamando y te está diciendo: a vos que te alejaste, ya sea hombre o mujer, a vos que te fuiste, Dios te está diciendo: vuelve a casa. Vuelve a casa. Y culmino con el mensaje, con solamente esto de parte del corazón de Dios para tu vida: vuelve a casa. Vuelve a casa, porque aquí Dios va a salir a tu encuentro para contenerte, para abrazarte, pero vuelve a casa. Este es el tiempo que tienes que volver a casa. Oramos.
Señor, en esta hora, si hay algún hermano allí que está escuchando y que por tiempo, Señor, se ha alejado de ti y se ha alejado de tu casa, pedimos, Señor, que sea fortalecido y que este mensaje pueda llegar, Señor, y que tu llamado es volver a casa y Él pueda pararse, dar el paso de fe y volver contigo, Señor, y volver a tu casa. Señor, gracias por tu presencia, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo y gracias porque hoy nos has permitido el poder anunciar las buenas nuevas y la buena noticia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vuelve a casa.